presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala. Hay objeciones de Fuerza Popular. Hay temas, por ejemplo, también que planteaba el congresista Johnny Lescano, el temor por temas vinculados justamente a la corrupción, también el centralismo, pero ahí escuchamos algo que es cierto, ojo, ¿no? Porque se le ha criticado de centralista, pero lo que planteaba Pedro Laechea es cierto. Hay muchas declaraciones de autoridades locales, gobernadores regionales y alcaldes que de alguna manera están satisfechos. Esto de alguna manera es contradictorio con las denuncias de centralismo. Y claro, el concepto de subsidiariedad. En primer plano, el gobierno local, si no puede el regional y si es que tampoco puede el gobierno central. Pero bueno, vamos justamente a conversar más al respecto porque nos acompaña Mario Mongilardi, presidente de la Cámara de Comercio de Lima. Señor Mongilardi, muy buenas tardes, gracias por estar aquí. Muy buenas tardes, Cristian. La verdad estoy muy complacido de estar en tu programa. Cuéntanos un poquito. A ver, se ha escuchado, ya está el proyecto de ley y se está generando el debate. ¿Ha tenido tiempo la Cámara de Comercio de Lima de revisar este proyecto de ley? ¿Qué le parece, en todo caso, en base a las declaraciones de las autoridades? Mira, a lo que hemos tenido acceso es a la presentación que ha hecho el presidente del Consejo de Ministros, donde ha delineado cuáles serían las ideas básicas de este proyecto de ley. Lo interesante de esto, lo destacable, es que va a ser discutido en el Congreso y va a salir de esta discusión algo que pensamos que va a ser positivo para el país. Okay. No es simplemente que el Ejecutivo decida y lo hace, ¿no? Por el contrario, se ha abierto a la discusión, ciertamente va en una dirección correcta, pero a mi entender hay cosas que se necesitan perfeccionar, ¿no? ¿Cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, nos preocupa algunos temas en el que solamente se piensa que es el Ejecutivo el que va a poder solucionar todos los problemas. Se ha establecido una comisión, y en ese sentido hay poca apertura en la medida de que solamente la van a conformar digamos, representantes del sector público. Del sector público. Pero del Ejecutivo únicamente. Estamos hablando de una entidad, pues, de una autoridad que va a estar conformada única y exclusivamente por el Ejecutivo. A nivel operativo por funcionarios de algunos ministerios y a nivel directriz por un consejo, digamos, por un consejo en el que van a formar parte 4 ministros. Entonces, no vemos una apertura que nos hubiera gustado, por ejemplo, desde el sector empresarial participar, porque esto tiene que ser una respuesta de la sociedad, no solamente pues del Ejecutivo, ¿no? Ok, se refiere entonces a esa autoridad que va a ser dirigida por una persona que todavía no sabemos quiénes van a ser, porque claro, en un principio se planteó que podía ser uno de los ministros, incluso el premier Zavala, pero ahora se habla de una persona, digamos, externa al Poder Ejecutivo. Si él fuese empresario, se soltaron 2 nombres, Pablo de la Flor, que está ahorita en el BCP, Carlos Casabone, creo que también, ¿no? Ingeniero, constructor. Digamos, ¿eso sería un aporte del sector privado o no necesariamente? Sí, podría ser un aporte del sector privado. Ambos son, me parecen a mí, personas de muy alta pero digamos, ¿cree que debería haber más convocatoria al sector privado para, digamos, estar también inmiscuido en los planes que se van a hacer? Efectivamente, porque esta autoridad tiene un directorio. Y en ese directorio solamente están representantes del Poder Ejecutivo. Ok, respecto a esa autoridad, ¿qué otras cosas? Por ejemplo, nos preocupa un poco el tema de transparencia. Y es un tema muy delicado, pues. Tú tienes que esta entidad va a tener como función la de elaborar y proponer el plan. También la de ejecutar. A través de terceros, como se ha dicho, a través de gobiernos regionales o directamente. Y en tercer lugar, implementar mecanismos de transparencia y monitoreo. O sea, ellos mismos se van a hacer juez y parte. Sí, pero al final esa fue una crítica que al final me parece haber escuchado a Fernando Zavala que va a estar, ¿no?, de manera concomitante incluso la Contraloría para ver los procesos. Aunque claro, va a tener solamente respecto del tema financiero, porque entiendo que sobre el tema técnico no va a poder cuestionar absolutamente nada. Eso va a ser decidido por este grupo de gente. ¿Qué otra cosa diría? La Contraloría, la verdad, la Contraloría no nos ofrece pues las garantías que nosotros necesitamos. ¿Cuál es la opción? Yo coincido con usted. Sí, mira, ¿dónde estuvo la Contraloría durante los últimos años donde se ha producido probablemente la corrupción más grande que ha sufrido el país? ¿No? ¿Dónde estuvo? O sea, no nos ofrece las garantías que realmente la ciudadanía requiere en el resguardo de los fondos
públicos. Consecuentemente, tenemos que cambiar de mecanismos de control. Ok. ¿Cuáles serían, por ejemplo? La o sea, podríamos hablar de una reforma de la Contraloría, que me parece un tema fundamental como muchas de las instituciones que tenemos que reformar, pero eso es algo más a mediano largo plazo, por decirlo menos. ¿Qué se podría hacer ya con las, digamos, ineficiencias que la Contraloría tiene ahora? ¿Auditorías externas? ¿Qué hacer? Yo creo que deberíamos participar mayor cantidad de representantes de la sociedad, porque es la sociedad la que se organiza y vela por los fondos públicos. Pero como hemos visto que en los últimos años ese sistema no ha funcionado, no puede seguir repitiendo el mismo error. Tenemos 25 gobiernos regionales. Ok. Y hay 12 gobernadores presos. Entonces, no me digas que está funcionando el sistema, pues. Si seguimos utilizando los mismos mecanismos, vamos a llegar a los mismos fracasos. Ok, pero no me da mecanismos alternativos. Sí, la participación. O sea, ¿qué me está diciendo? Por ejemplo, que se cree un nuevo comité con miembros del sector privado que a su vez fiscalice, igual que la Contraloría lo hará, obviamente con las dudas que tenemos legítimas, pero por ejemplo, un ente de la sociedad civil para que fiscalice la ejecución de este plan de reconstrucción. Podría ser, por ejemplo, algo en conjunto. Podría ser la Contraloría, podría ser la sociedad civil organizada, las que participen en la supervisión de esas obras que, por otro lado, se va a utilizar un mecanismo acelerado, se va a utilizar un mecanismo que es simplificado. Sí. Entonces, estamos hablando de cosas serias, ¿no? No es tan simple, vamos a simplificar los procesos, porque cuando vienen esos momentos en que uno comienza a buscar atajos, es cuando la corrupción se aprovecha. Ok, sí, a mí me gusta ese concepto. Ahora, el presidente del Consejo de Ministros ha dicho que, digamos, para la ejecución en sí, obviamente van a tener los gobiernos nacionales algunas obras que realizará el mismo sector público, pero también que va a invitar al sector privado, obras por impuestos y qué sé yo. ¿Eso a usted qué le parece? Bueno, a mí me parece positivo. Mira, y yo iría más allá. Realmente el Estado no tiene las capacidades para llevar adelante estos proyectos. Tiene necesariamente que hacerlo a través del sector privado. Que tú delegues en un gobierno regional, en un gobierno local, la contratación es una cosa, pero quien va a ejecutarlo es el sector privado, no es el sector público. Consecuentemente, el sector privado debería tener participación desde un inicio, de tal manera de poder alertar dónde se pueden presentar potenciales problemas. Okay. Ahora, de acá no se ha hablado nada cómo se va a hacer la parte técnica. Lo más importante de esta reconstrucción es que no se puede hacer como se hizo anteriormente. Está claro, eso es lo que han dicho, ¿no? Que finalmente no se hace, pero me imagino que se tendrá que convocar, ya que vamos a reconstruir en algunos casos ciudades enteras, ¿no? Sistemas de, por ejemplo, de agua, desagüe de ciudades enteras, hay que convocar a los mejores expertos, a las mejores empresas, a los colegios de ingenieros, colegios de arquitectos, urbanistas, todo eso entiendo que lo han considerado justamente en este proyecto de ley. ¿O cree que se queda corto? No lo dicen. Por lo menos en la exposición que ha hecho el primer ministro, no lo dice. ¿Teme que voy a ser apresurado? No solamente vamos a hablar del tema del financiamiento y del tema de la corrupción, sino que al final las obras finales no sean muy bien planeadas y repitamos las mismas tragedias en 10, 15 años. Yo, lamentablemente, lo que estoy viendo es que no se está convocando a las fuerzas vivas de la sociedad para que participen en esto. Por ejemplo, tú lo has mencionado, se ha convocado a los colegios de ingenieros, a los colegios de arquitectos para que apoyen. En ningún momento al sector privado tampoco se nos ha convocado. Nosotros nos estamos enterando por la televisión igual que el resto de los ciudadanos, ¿no? Creo que debería haber un poco más de apertura. ¿No tiene vínculos, digamos, la Cámara de Comercio de Lima con alguno de los sectores? Entiendo que hace poco estuvo en una reunión el ministro de la Producción, Bruno Yufra. ¿Por qué? Me sorprende que haya como este quiebre entre el sector privado, específicamente la Cámara de Comercio y el gobierno, para este tema de la reconstrucción. Bueno, en realidad yo he estado con el presidente del Consejo de Ministros el jueves de la semana pasada, ¿no? Ok. Y hemos conversado, pero muy superficialmente. No me mencionó absolutamente nada de este proyecto de ley, ¿no? Ok, entonces usted cree que finalmente se debería todavía convocar la Cámara de Comercio, por ahí la Asociación de Industrias, qué sé yo, otros entes, colegios de arquitectos, para que también tengan una voz en el planeamiento, qué es lo que se va a hacer, y también justamente en el tema de la transparencia para poder fiscalizar. Esa es una labor de la sociedad civil. Imagino que obviamente nosotros del periodismo también vamos a
estar detrás de eso. ¿Qué otros puntos hay que, digamos, no llaman la atención de la Cámara de Comercio de Lima? Habíamos dicho, primero el tema de la autoridad, ¿no? Que solamente es el Ejecutivo, el tema de la transparencia. ¿Qué otros puntos más? Sí, bueno, digamos, la falta de participación de la ciudadanía, la idea errónea todavía que existe que solamente el sector público es el que va a solucionar los problemas del país. Que me parece esencial de poder convocar a todos porque juntos tiene que haber una respuesta de la sociedad. Eso me parece, que es esencial para poder todos apoyar un mismo resultado. Ok, pero bueno, el tema recién se ha propuesto, arranca el debate, aunque ya lo ha dicho Fernando Zavala, van a aceptar todas las propuestas que de alguna manera no desvirtúen lo que para ellos es la esencia fundamental del proyecto de reconstrucción. Pero respecto de lo que me ha dicho, tomo nota y ahora tengo, digamos, algunos puntos. Claro, usted me dijo el sector privado, pero el sector privado tomó la batuta en Forsur y vemos el fracaso que significó. ¿Qué responde a eso? Bueno, tú eras muy joven para esa época. No tanto, yo estaba acá en el Perú. Ya, bueno, mira, te cuento. En realidad, un gran empresario fue engañado en ese momento. El señor Fabre. El señor Fabre fue convocado a liderar un equipo de 5 personas por el presidente García. ¿Cómo así? Lo convocó y le dijo, vas a tener toda la autonomía para manejar esto empresarialmente. En ese momento comenzaron a protestar los gobernadores, los alcaldes, y terminó siendo una entidad que tenía como 20 cabezas distintas, donde era imposible ponerse de acuerdo, y finalmente cada uno quería manejar fondos, cada uno... Pero la pelota la tenía el gobierno, el del doctor García Pérez. Él, digamos, cedió a la politiquería en vez de reconstruir Pisco. Exactamente. Lo que sucedió ahí fue que a Forsur no se le dio un centavo. Forsur solamente hacía propuestas. No se le dio las herramientas. El señor García Pérez lo engañó al señor Julio Fabre y también a todos los peruanos. Así es. Ahora se le echa la culpa a Forsur, se le echa la culpa al sector privado, cuando eso no fue así. Al señor Fabre se le engañó en el momento en que le dijeron vas a manejar una institución que es encargada de la reconstrucción. Yo soy testigo que el señor Fabre se mudó a Pisco y después vino decepcionado, porque de una entidad que tenía que ser absolutamente profesional, terminó siendo como 20 personas donde no se podían poner de acuerdo, cada uno quería manejar recursos y el gobierno central dijo no le doy a nadie, lo manejo yo, y terminó en una corruptela total. Julio Fabre de Redondos tuvo una enfermedad repentina y se murió repentinamente y claro, genial hubiese sido también, aunque él tuvo, me acuerdo que en unas columnas de Diario Correo fustigó justamente a Alan García Pérez por ese tema, pero es bueno que eso se recuerde porque ahora mucha gente ha criticado únicamente. Ahora, me parece que debería haber un punto medio entre lo que fue el engaño a Julio Fabre y lo que ahora parece hacer este gobierno que no quiere estar cuando debería justamente tomar al sector privado, al sector público y mezclarlos en esa que parece ser una propuesta que no ha tomado el gobierno. Efectivamente. Un punto medio, digamos, ni uno ni otro, un punto medio. Mira, lo que este gobierno tiene que hacer es en lugar de ser, digamos, dividir, tiene que unir en una tarea tan importante como es la reconstrucción de la zona. Correcto. Con esta termino, señor Mongilardi, porque claro, las constructoras, pero estamos en una crisis de empresas constructoras. ¿Quiénes van a operar? Hay empresas un poco más pequeñas, pero las grandes, y le hago la pregunta directamente, Grañe Montero, JJ Camet, ingenieros y constructores ICGCA, ¿deberían participar de la reconstrucción? Mira, lo que pasa es que tenemos que ser consecuentes. Tenemos leyes que es necesario respetar. Si estas empresas están inhabilitadas para contratar con el Estado, no pueden. ¿Ok? Mientras que no estén inhabilitadas, tienen toda la libertad de hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer si es que no quieres que participe? Inhabilítalas, pues. De acuerdo a ley. De acuerdo a ley. Lo que no puedes hacer es saltarte toda la legislación, tú siendo Estado que tienes que dar el ejemplo, saltarte todas las leyes y hacer pues finalmente lo que quieres. Si no, estaríamos en la ley de la selva. Mario Mongilardi, un placer. Muchísimas gracias. Pausa y regresamos, no se muevan.